Hemos visto en esta cápsula un resumen, una mirada, un acercamiento, que es muy conmovedor, porque ver cómo se va hablando de este periodo, que precisamente son los comienzos, ¿no? Que Guantajaya y las guaneras, se ve la explotación, la brutalidad, el asesinato, esa imagen del causar terror, colocando un corvo en hasta niños, bebés, para que la gente quedara aterrorizada y no se levantara, es muy fuerte, es parte de lo que es la historia de nuestro país. La historia de las mineras, la historia del mineral se ha construido del salitre, se ha construido con el dolor y con el sudor del pueblo chileno. Vamos a dar entonces en este contexto que hemos visto que es el insumo que vamos a tener para poder centrar los aspectos fundamentales de este conversatorio. Este es un trabajo largo, como lo explicaba Francisco, fue un tiempo largo de ir recogiendo información, ir descubriendo lo que estaba ocurriendo. Son lugares que debieran estar protegidos, son lo que debiéramos conocer como sitios de memoria que están invisibilizados. Recordar que mañana se cumple precisamente un aniversario más de la masacre de La Coruña, cual vamos a estar viendo también algunas imágenes. Vamos a presentar entonces a quienes son nuestros invitados a este conversatorio. Ellos están en Iquique, están por supuesto resguardados en un lugar amplio, y si ustedes los ven están sentados de manera que algunos están usando mascarilla porque estamos tratando de, en estos tiempos complejos en que además ha aumentado los contagios fuertemente, varias de las comunas a lo largo de Chile están volviendo a cuarentena, estamos haciendo este esfuerzo de mantener y cuidar. Por eso les agradecemos a quienes están hasta al otro lado, de ser activos, de participar, porque es la nueva forma que tenemos en este tiempo de crisis, de salud, de poder compartir y seguir reflexionando, analizando y construyendo movimiento social y movimiento sindical. Está con nosotros Manuel Ahumada Letelier, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dirigente que ha sido formador precisamente de esos trabajadores que hace pocos años, estamos hablando solo un par de décadas, acercando un par de décadas, eran trabajadores subcontratados, los que no tenían prácticamente nada. Su trabajo era solamente concentrado en un trabajo que era el jornal, en que no tenían ningún tipo de seguridad, no había ninguna posibilidad de que tuvieran ni siquiera baños, es historia reciente, y estos trabajadores, de la mano de entre otros dirigentes de Manuel Ahumada, fueron capaces de levantarse, de levantarse con coraje y decir, no podemos seguir aguantando esto, existen no solo de dos categorías, sino que una categoría que son los trabajadores contratados en la minería del cobre y los trabajadores que estaban en el último escalafón, que tenían cero derechos. Manuel Amada, ¿cómo estás? Hola Gloria, saludarte, saludarlos a todos, agradecer la participación de Carelia, de Paulo, que nos acompañan y un poco también contento por este espacio, porque yo creo que primero es un espacio que tenemos junto con Francisco, recorrimos y que los vamos a ir mostrando en el transcurso de este conversatorio, pero por ejemplo temas y cuestiones que no conocíamos y damos cuenta un poco el cómo también hoy día quienes tienen el poder han ido tapando y de alguna manera invisibilizando la historia obrera, la historia minera, del cómo se viene haciendo minería, los conocimientos, la sabiduría también que tenían nuestros pueblos ancestrales y dar cuenta de que la minería y el cómo este territorio ha sido principalmente minero y el cómo se venía explotando y de alguna manera generando, utilizando el valor del trabajo de los trabajadores y también de la propia tierra desde épocas precolombinas. Y eso es un poco lo que refleja Guantajaya, no solamente refleja eso, sino que refleja el cómo se vincula la minería de épocas precolombinas, después en épocas ya colonizadas, que también ahí tenemos varias eh, información al respecto. Incluso hemos dado cuenta en ese espacio en el cómo incide la minería y otras industrias también en el espacio y el cómo también se van tratando de borrar o destruir sitios arqueológicos y que no tiene que ver, como decía Francisco, con una cuestión romántica, sino que tiene que ver con el resguardo del conocimiento, el resguardo de los procesos que hemos vivido
históricos también como país, como pueblo, y el cómo se nos impide proyectar futuro mientras nos van borrando efectivamente la historia y el conocimiento que se va adquiriendo como pueblo desde nuestros antepasados. Entonces, son cuestiones bastante brutales y que están vinculadas con masacres, con sobreexplotación, con la explotación del hombre por el hombre, cómo vamos dando cuenta, y ahí en la cápsula se mostraba de cómo, por ejemplo, las peticiones de los trabajadores, incluso de aquellas épocas, son muy similares, por ejemplo, a los petitorios de hoy día, el cómo el poder o el Estado también asume casi una doctrina del terror en torno a al no permitir la emancipación o no permitir de alguna manera el poder generar organizaciones. Entonces, y desde ahí, bueno, nos va a permitir este conversatorio profundizar con el apoyo, y nosotros como organización más que agradecidos con ese apoyo y poder profundizar en aquello con nuestros amigos y compañeros ya a esta altura que nos ayudan un poco a comprender de mejor forma esos procesos. Así que yo creo que un poco dar el paso a la conversación y un poco profundizar en lo que es Huantajaya en sí, que no es solamente una cuestión precolombina, sino que es una cuestión que nos cruza en todo lo que es la historia de nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un primer acercamiento con Manuel a este tema. Bueno, vamos a presentar a quienes están en la mesa. Ustedes ya escucharon a Francisco Cabeza, presidente de FEMINOR, escucharon a Manuel Ahumada, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y vamos a presentar a Carelia Cerda. Ella es historiadora, ha estado trabajando, apoyando con mucha convicción este proyecto. ¿Cómo estás, Carelia? Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradecida, contenta de haber participado en las instancias tanto en el terreno como ahora poder compartir acá este conversatorio, así que muy, muy agradecida y entusiasmada aquí de lo que podamos dialogar. Y también se encuentra con nosotros, ya lo vimos en la cápsula, haciendo algunas intervenciones, también es historiador, Paulo Lanas. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido. Hola Gloria, hola a todos, a todas, muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí encantado de poder conversar, de poder dialogar en torno a este tema tan importante para el país, conocer de nuestra historia, pero también entenderla desde las realidades que vivimos hoy en día y que son palpables en el territorio. Por algo se hicieron estas salidas de terreno, para entender el territorio, para experimentar lo que tiene que haber pasado un trabajador de Huantajaya, alguien que trabajó ahí en esos cerros, toda esta historia que se encierra y que muchas veces es olvidada, pero no por casualidad, sino que a veces es olvidada por decisión de algunos que normalmente hacen resaltar otros hechos, romantizan la historia recogiendo los conceptos, ¿no es cierto? Y finalmente esto queda en el olvido, pero es hora de ir cambiando aquellas cosas y me parece fenomenal que se den esta instancia. Así que encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Entonces, en nuestro conversatorio de síntesis, de análisis del proyecto Recuperando la Memoria Histórica de la Minería en la región de Tarapacá, vamos a iniciar. En realidad hemos hablado y ustedes además entregan con mucha solidez muchísimos elementos, pero para que el público pueda dimensionar, vimos solamente una parte del trabajo de campo, del trabajo de terreno. Carelia, ¿cómo ves tú la importancia de hacer este levantamiento y poder además registrarlo de modo que la gente pueda dimensionar en los espacios y con quienes saben de eso la historia de lo que verdaderamente ocurrió en estos lugares? Bueno, considero que en los últimos años hemos visto una explosión, por así decirlo, de patrimonializar, ¿cierto? Los sitios que parecen significativos, que son significativos en una región para una determinada comunidad. Eso lo encuentro muy, muy, muy favorable, ¿cierto? A justamente el poder pensarnos nuestra historia, no solamente en términos de pasado, sino que también de las proyecciones que podamos y que queramos generar como sociedad. Entonces, no es, me parece que este proyecto se inserta justamente en esa como interés, ¿cierto? En esa inquietud desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, por el rescate del patrimonio, en este caso que puede ser, por ejemplo, un sitio tangible, ¿cierto? Un vestigio arqueológico,
pero también me parece interesante que acá se proponga como un rescate de memoria, ya porque no podemos desvincular justamente los procesos históricos de la materialidad de un edificio, de un sitio. Entonces, cuando hablamos de memoria, justamente se me viene a la cabeza ese trabajar sobre los hechos pasados, justamente desde el presente, desde la actualidad, como bien tú decías, que está viviendo nuestro país, y la necesidad que hay de apelar entonces a cuál ha sido la trayectoria del movimiento obrero, de justamente también las formas de explotación que ha vivenciado la clase obrera en Chile, para desde ahí entonces generar un rescate que nos permita vincular este presente conflictivo, este presente de lucha, de esperanza, ¿cierto?, con un pasado que nos es muy lejano, ¿cierto?, como el caso de la minería en Guantajaya, y la trayectoria entonces de todo el siglo XX. Creo que en ese sentido es muy importante tanto el hablar de memoria, ¿cierto?, generar una memoria común, colectiva dentro de las organizaciones, dentro del mundo del trabajo de la minería hoy actualmente, por cuanto comporta su propia identidad. Y creo que en la medida que la clase trabajadora sea capaz de rearticular una identidad propia, ¿cierto?, como bien lo habían hecho los obreros, las obreras a principios del siglo XX, permite cohesión, permite mayor coordinación, permite mayor formas de enfrentar colectivamente, ¿cierto?, mancomunadamente los desafíos del Chile actual. Entonces, la memoria es vital en ese proceso. Muchísimas gracias, Carelia. Qué interesante la perspectiva que tú das, porque efectivamente das cuenta de un proceso que se ha ido, esta patrimonialización que se ha ido produciendo en nuestro país, que es tremendamente importante porque además ha surgido precisamente de la ciudadanía. Es decir, han sido las organizaciones sociales que se han hecho cargo del patrimonio. A propósito de eso, Paulo, ¿cómo ves tú el tema del patrimonio obrero, de la clase trabajadora? Porque finalmente lo que conocemos y que lo podemos ver en distintos momentos, algunos hemos tenido el privilegio de recorrer en Iquique lo que se hizo de las salitreras, en la práctica no existe una mantención, una recuperación, una valoración, una puesta en valor, como se suele decir, de ese patrimonio obrero, de las luchas obreras. ¿Cuáles debieran ser los desafíos? ¿Cómo podríamos avanzar en ello? ¿Y cuál es la responsabilidad, por una parte, de los historiadores, de los patrimonialistas, pero también de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras? Sí, qué bueno que haces la pregunta esa, bastante interesante, porque desde que se vive esta idea patrimonial, ¿no es cierto?, de nuestro edificio, creo que ha cambiado mucho. O sea, por lo menos estos 20 y tantos años que llevamos en este día del patrimonio que llamamos, que fue hace poco, se ha cambiado la mirada, y eso me parece favorable para la sociedad chilena, que antes admiraba y acudía principalmente a las calles donde estaban estos edificios monumentales, que eran propios de la élite de aquellas épocas, de distintas épocas que tiene Chile. Pero hoy en día el patrimonio se está tomando como desde la perspectiva de la memoria. O sea, el patrimonio no es el edificio vacío, no es lo que legó cierto grupo poderoso y que lo podemos encontrar estéticamente bonito, sino que el patrimonio es lo que se construye entre todos. Y principalmente la clase obrera ha sido marginada de estos procesos. La clase obrera, los barrios populares han sido marginados. Y aquí ahora nos encontramos, por lo menos en esta última década, tratando de recuperar aquello. Se me viene a la mente, por ejemplo, los trabajos que se hacen con la población y los barrios, el barrio Caupolicán, por ejemplo, donde ahí se han hecho bastantes esfuerzos por recuperar la memoria de ese barrio, o del barrio El Colorado, por ejemplo, barrios históricos de la ciudad de Iquique y de otros barrios en Chile en general, que intentan mantener la identidad de la convivencia que se dio ahí, de la identidad que se dio ahí. Lo mismo con las casas o los hogares donde vivió la gente trabajadora, no son considerados patrimonio. Tenemos casas igual o más antiguas, por ejemplo, que calle Baquedano, en los márgenes de lo que era la periferia de la ciudad, y todo queda en barrios marginales que después venden terrenos y van cambiando la fisonomía, se desarma la solidaridad de barrio que existe. Yo mismo lo puedo decir, vengo del barrio El Colorado, fuimos expropiados, nosotros decimos por el progreso, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy no se construye nada ahí donde estaba mi casa o la casa de mis vecinos. Sin embargo,
esos barrios que son como los barrios fundacionales de las ciudades, muchas veces son hechos por la clase trabajadora. La clase trabajadora que construye, como decían por ahí, 2 veces la ciudad, construye la casa de la élite y también construye sus propias casas. O sea, siento que tenemos que también esta reorganización o esta nueva mirada del patrimonio obrero también tiene que llevarnos a valorar aún más, porque se ha perdido un poco, la vida en nuestros barrios. Sabemos que ya no todos viven en las mismas calles o pasajes donde normalmente vive la clase popular. Sin embargo, creo que es hora de que este patrimonio sea útil a nosotros mismos, sea útil para sentir que quienes habitamos mayoritariamente la ciudad podemos decir cosas y ser partícipes de la idea del patrimonio y ya no algo ajeno que fue tomado por grupos, siempre los grupos que están dominando la economía y la política que ya conocemos.